2 años se promulgó la ley universitaria, y en la ley universitaria, en la tercera, creo que es la tercera disposición complementaria, incluyen toda una serie de escuelas que tienen, y la denominación correcta es equivalencia académica con las universidades, ¿sí? O sea, los títulos y los grados tienen, digamos así, el mismo valor que los títulos y los grados que emiten las universidades. Y dentro de todas las instituciones que están en esa tercera complementaria hay 29 escuelas de formación artística. Efectivamente, en el país hay 41, pero solamente 29, digamos así, tienen este reconocimiento dentro de esta norma. Posteriormente, el ministro Saavedra nos da el encargo de pensar una norma que permita dar una integralidad a la reforma de toda la educación superior, no solamente de las universidades, sino también de los institutos superiores tecnológicos, de los institutos superiores pedagógicos y de las escuelas de artes. No olvidemos que la Ley General de Educación señala que la educación superior, que es un nivel en nuestro sistema educativo, se da en 3 tipos de instituciones. Se da en las universidades, en las escuelas y los institutos. Y eso no lo inventamos nosotros, eso dice la Ley General de Educación. Así que cuando hablamos de educación superior, ¿no? Digamos, tienen el mismo nivel las universidades, los institutos y las escuelas, solo que cualitativamente están dirigidos a temas diferentes. Los institutos tecnológicos, por ejemplo, que es una de las principales tareas que tengo en la dirección, se encarga de formar personas, técnicos y profesionales técnicos para la demanda, digamos así, del mercado laboral. Y para formar esos profesionales de educación superior bastan 3 años o 2 años. En cambio, la universidad tiene un fin diferente y sus carreras tienen una duración de 5 años. Los institutos pedagógicos y los artistas y los educadores de arte también requieren de 5 años, pero todos pertenecen al mismo ámbito de la educación superior. Por eso nosotros desde un comienzo siempre hemos querido erradicar esa, digamos, frase infeliz que habla de la educación universitaria y de la educación no universitaria, y en la no universitaria engloba todo lo demás, ¿no? Entonces nosotros nos oponemos a eso. La educación tecnológica, la educación pedagógica no se define por negación, es también educación superior, solo que de otro tipo. Entonces, volviendo al tema, el ministro Saavedra nos dice: preparen o modifiquen las leyes que existen actualmente, ¿sí? O preparen una nueva si es necesario. Entonces, luego de la evaluación, y vamos a ver la evaluación que hemos hecho en todo este tiempo de lo que es la realidad de las escuelas superiores de arte, nos dimos cuenta que necesitábamos una norma nueva para institutos y para escuelas, de tal forma que tengamos una ley que regula las universidades, una ley que regula los institutos y una ley que regula las escuelas, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí comenzaron, cuando planteamos la ley de institutos y escuelas. Hay que tener en claro que dentro de la ley hay un capítulo para institutos y un capítulo para escuelas, ¿sí? Es más, en la ley actual, la que ya fue aprobada por el Congreso, hay toda una serie de artículos y de capítulos específicos para los institutos de educación superior tecnológica, y hay un capítulo específico para las escuelas de educación superior, que pueden ser tecnológicas o que pueden ser pedagógicas. Y la diferencia, y esto yo quiero que quede bien claro, siempre desde el origen fue la siguiente: los institutos brindan los títulos de profesional técnico y el grado de bachiller técnico, y para lograr ese grado y ese título basta con programas de 120 créditos. Y las escuelas, la ley que se ha aprobado, le da a las escuelas la equivalencia universitaria, ¿sí? Es decir, las escuelas de educación superior tecnológica y pedagógica, ¿sí?, las que sean reconocidas como tales, van a poder dar, digamos así, el título de licenciado y el bachiller equivalente al universitario. No es necesario que esté dentro de una escuela pedagógica, ¿no? En el futuro no tiene que estar dentro de la ley universitaria para que tenga ese, entre comillas, denominado rango universitario. Que dicho sea de paso, ese término de rango universitario no existe en nuestro ordenamiento normativo. Lo que da la ley universitaria es una equivalencia, ¿sí?, de los grados y de los títulos con, ¿no?, la educación universitaria. Y estos títulos evidentemente se registran en la SUNEDU para que tengan ese valor. Entonces, yo creo que quede bien claro esto, ¿no? O sea, porque tenemos que pensar, digamos así, cómo le vamos a dar esta especificidad a las escuelas de arte.
Entonces, cuando propusimos, ¿no?, la ley de institutos y de escuelas, estaban incluidas las escuelas artísticas, pero, y ahí comenzó el problema, había, digamos así, una falla de comunicación y una mala interpretación al señalar que si las escuelas de arte, las 29 y todas las demás, pasaban esa ley, perdían el rango universitario. Y eso nunca fue una intención de esta propuesta de ley. Pero sin embargo, y por la misma indicación del ministro Saavedra, dije, trabajen una ley diferente, una ley específica para las escuelas superiores de formación artística, ¿sí? De tal forma que todos sus procesos, que todas sus necesidades, que todas sus características propias, así como lo hemos hecho para las escuelas pedagógicas y tecnológicas, estén claramente delimitadas en una norma. Y eso es lo que tenemos que hacer, y hemos llegado a la conclusión de que sí es necesario en el corto plazo tener una ley de escuelas de formación artística, precisamente para que puedan tener el ordenamiento y todas en el país puedan tener esa equivalencia académica universitaria que estamos buscando. Entonces, ¿por qué llegamos a esta conclusión? Y yo creo que presten atención a esta primera parte, que es el diagnóstico, para que veamos un poco que si nosotros queremos, con los institutos tecnológicos, con las universidades, con las escuelas pedagógicas y las escuelas artísticas, a llegar a dar un servicio de calidad, lo primero que necesitamos es un orden normativo, es un orden académico, es un orden en todos sus procesos. De tal forma que una escuela que está en Tacna y una escuela que está en Loreto sepan que para licenciarse, que para registrar su título, que para crear una nueva carrera o para poder hacer un curso de 1 año o de 2 años, existe un solo proceso y no procesos que todavía no se sabe exactamente en dónde están, ¿no? Y que todo esté claramente definido. Tenemos, y pasamos a la primera lámina, un mapa en el cual podemos ver sombreado en azul regiones que no tienen presencia de escuelas superiores de formación artística, ¿no? Como ya lo mencioné, a nivel nacional existen 39 escuelas, ¿no? Hay una que tiene 2 filiales, por lo tanto contamos, digamos, por el código modular y toda esta cuestión que los que están en gestión educativa saben, tenemos 41 escuelas a nivel nacional, ubicadas en 18 regiones del país. San Martín no tiene escuela superior, por ejemplo, ¿no? Madre de Dios tampoco. Vayamos un poco más adentro de este tema. Por ejemplo, tenemos 34 ESFAs públicas, 2 filiales públicas que ya hemos mencionado, que pertenecen a la Escuela Superior de Bellas Artes Diego Quispetito, y 5 escuelas superiores de formación artística privadas, ¿no? a nivel nacional, donde creo, si mal no me equivoco, solamente una tiene el reconocimiento de la equivalencia académica universitaria. Seguimos, tenemos en las escuelas formación de artistas y formación de educadores en arte, ¿no? Entonces tenemos al menos con equivalencia universitaria 24 que dan ambos tipos de especialidades y 4 sin equivalencia universitaria que dan ambos tipos de especialidades. Las que son exclusivamente artísticas, 2 con equivalencia universitaria, es decir, que forman solamente artistas, ¿no? 3, creo que es el número ahí, si mal no veo, sin equivalencia universitaria, ¿no? Y exclusivamente pedagógico, 3 con equivalencia universitaria y 3 sin equivalencia universitaria. Aquí ya comienza la complicación, ¿no? Porque lo que les decía era, y vamos a ver después las normas que han ido creando las escuelas, entonces acá se crea un desnivel. Tenemos X escuelas con equivalencia universitaria. ¿Por qué razón? Porque lograron ser incluidas en la tercera disposición complementaria o porque su ley les daba esa equivalencia en algún momento, ¿sí? Entonces, pero las otras no. ¿Por qué? Porque su congresista no se movió bien en el Congreso y no la incluyó en la tercera complementaria. O sea, tenemos que hablar así de claro. No hicieron lobby, no hicieron bien el lobby, ¿no? Entonces tenemos eso. Entonces, si ustedes se ponen como una autoridad nacional, o sea, tengo esta con equivalencia y esta sin equivalencia, le genera un problema a la SUNEDU y nos genera un problema en el ministerio. Porque hay 10 ESFAs, ¿no?, que tienen que ser reguladas por mi ley y hay otras que tienen que estar en la SUNEDU haciendo procesos totalmente diferentes, para un fin único, que es formar artistas y formar docentes. Primer problema, ¿no? Si seguimos, encontramos
Finalmente, por el tipo de titulación, 29, por lo que estoy mencionando, con equivalencia universitaria, y 10 sin equivalencia universitaria. Está ahí mencionado que estas 29 están en la tercera disposición complementaria final de la ley universitaria, y las que no tienen equivalencia universitaria se tienen que regir por la ley de institutos todavía vigente, ¿no? Hasta que no sea promulgada la nueva ley, y luego tendrán que adecuarse a eso. Entonces tenemos dos escenarios totalmente diferentes. En las que no tienen equivalencia, forman personas en 4 años, los institutos forman en 3, en la CEFA se forman en 5, se registran en la SUNEDU, estas se registran en el ministerio. Entonces, disculpen la expresión, pero es un zafarrancho en términos de equivalencia. O sea, tenemos dos tipos de instituciones, cosa que tenemos que corregir de alguna manera. Si seguimos, 8 fueron creadas por ley, 9 por resolución ministerial y 22 por decreto supremo. La ley universitaria es clara, por ejemplo, las universidades se crean por ley. Punto. ¿Sí? Los institutos, ¿no?, se crean, ¿no es cierto?, por una resolución, si es pública de Educatep, por otra por resolución ministerial, punto. En las escuelas, ¿cómo se crean? ¿Como las universidades? ¿Como los institutos? No, se crean así, ¿no? ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la voluntad política y del momento, ¿no es cierto? Si un congresista quiere crear una escuela de arte, entonces, ¿no?, logra un decreto supremo, logra meter una ley porque tienen mayoría, la aprueban, entonces, ¿no? Como yo digo, esto es de generación espontánea. De repente vas y ¡pum!, puede salir una ESFA por ahí, e incluso puedes no tenerla registrada. ¿Y de quién depende? ¿Del SUNEDU ahora o depende del Ministerio de Educación? ¿No? Eso es un desorden. O sea, eso tenemos que comenzar a ordenar, ¿no? Y entonces, y acá está, por ejemplo, mediante ley, el Conservatorio Nacional de Música, la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú y la Escuela Superior de Bellas Artes Diego Quispe Tito adquieren la condición de escuelas superiores con autonomía. Y acá hay otro tema, si metemos la autonomía, ¿sí?, o sea, de las 29 que están en la tercera complementaria, solamente 3 tienen autonomía, solamente 5 son nacionales, todas las demás son escuelas superiores que no son autónomas, no son unidades ejecutoras, sino que dependen de pliegos mayores que son de los gobiernos regionales. Entonces, nuevamente, el zafarrancho se sigue complicando. O sea, una corporación de escuelas que tienen un mismo fin educativo no puede ser gestionada a nivel nacional con el desorden que tenemos en términos normativos, de procesos, etc. ¿No? Entonces, esto tenemos que cambiarlo de alguna manera. Por otro lado, tenemos, pensamos que es un universo todavía demasiado pequeño de matrículas. Calculamos que este es el censo, el último censo que tenemos son cerca de 5.000 alumnos. Tenemos noticias que en el último censo saldrán 5.600, 5.700. En la SUNEDU nos han informado que tienen registrados 1.600, creo, egresados, titulados, ¿no?, de escuelas en formación artística, en educación. Entonces, falta datos. Pero viendo esto fríamente, o sea, tener, ¿no?, 40 y tantas escuelas a nivel nacional, ¿no?, como una inversión que vamos a ver que no es desdeñable, no están entre las instituciones de educación superior menos financiadas. Hay muchas diferencias entre una y otra, pero vamos a ver que presupuestalmente no estamos tan mal, pero tenemos que hacer igual algunos ajustes, ¿no? Entonces, creo que tenemos que incrementar esta parte. En formación artística es un 60% y en formación docente un 40% de la matrícula. Si seguimos, por favor. Y acá vamos a la parte presupuestal. Tenemos algunas escuelas nacionales que son unidades ejecutoras, o sea, que tienen mayor autonomía administrativa para poder hacer sus procesos y todo lo demás, y todas las demás ESFAs dependen del pliego regional o de las unidades ejecutoras de cada uno de los gobiernos regionales. Yo creo que por ese lado, si el gobierno regional no se pone pilas con sus escuelas de arte, entonces no vamos a poder mejorar. O sea, hay un interlocutor adicional con las escuelas de arte de regiones que es el gobierno regional, ¿no? Este es el presupuesto solamente, ¿no?, y acá hay otro gran problema, el presupuesto de inversión en lo que es la planilla docente. Y ustedes pueden ver que hay desde, por ejemplo, Conservatorio Nacional de Música, cerca de 2,5 millones para ese fin, hasta la Escuela de Pilcuyo, que tiene casi la décima parte de ese presupuesto. Entonces hay una brecha bastante grande, ¿no?, entre uno y otro. Igual, si vemos las cifras de matrícula, o sea, las escuelas de arte más grandes tienen un máximo de 500 alumnos matriculados en carreras, ¿no? Entonces son instituciones todavía, ¿no?, pequeñas para el presupuesto que se maneja. Si vemos en la siguiente página, ya el presupuesto de unidades ejecutoras,
Llegamos, por ejemplo, que el conservatorio, ¿no?, la Escuela Nacional de Bellas Artes, tienen un buen presupuesto anual, de 10 millones de soles, de 11 millones de soles, de 12 millones de soles, ¿sí? El mejor instituto tecnológico del país no pasa de 2 millones de soles anuales, ¿sí? Entonces, estamos hablando, ¿no es cierto?, de algunas escuelas que tienen un presupuesto apreciable, ¿no?, pero que sin embargo, para el volumen de matrícula que tenemos hoy es insuficiente. Y hay demasiada brecha entre las escuelas, ¿no?, o sea, institutos o escuelas, perdón, ESFAs nacionales y las escuelas regionales. Entonces, acá tenemos que hacer una reingeniería también de inversión. Tenemos que pedir que los gobiernos regionales se tomen en serio la formación de los docentes y de los artistas a nivel regional y que comience a haber una inversión mayor, así como le estamos pidiendo también para los institutos tecnológicos. Seguimos, por favor. Principales necesidades, qué cosa es lo que hemos y tenemos, ¿no? O sea, porque este es un presupuesto, ¿no?, en genéricas y en docentes, pero no hay por parte del Estado inversión, ¿no?, para proyectos de inversión, por ejemplo, temas de infraestructura. Es que si nosotros vamos a las escuelas nacionales que tienen mejores presupuestos, tienen un déficit de infraestructura grande, ¿no? La Escuela Nacional de Folclore lo sabe, la ENSABAP, la Escuela de Bellas Artes lo sabe, el Conservatorio lo sabe. Entonces necesitamos, ¿no?, dinero, necesitamos proyectos de inversión y necesitamos tener inversión en todo lo que es infraestructura. Por otro lado, equipamiento, mobiliario y equipos informáticos. Por otro lado, no hay estándares, ni en el Ministerio, ni en la nueva SUNEDU, estándares de infraestructura, de equipamiento mobiliario específicos para escuelas de arte, ¿sí? ¿Cómo se hace, por ejemplo, un auditorio para música? O sea, ¿hay algún estándar, ¿sí?, que sea oficial del Ministerio de Educación o de la SUNEDU para poder autorizar una ESFA que da música? No la hay. No hay estándares de condiciones básicas. Entonces, ¿sí?, si nosotros pensamos que va a haber un proceso de licenciamiento, no tenemos los estándares hoy, hay que comenzar a trabajar en ellos, ¿no? Entonces, lo mismo con el equipamiento, lo mismo con el mobiliario, que es especializado en muchos casos para el desarrollo de las artes. O sea, no es lo mismo un instituto tecnológico que las carpetas o las mesas de trabajo de una escuela de bellas artes, por ejemplo. Pero la pregunta es, o sea, para tecnológico sí lo tenemos, pero para artístico no lo tenemos. No hemos hecho ese trabajo. Entonces hay que comenzar a hacerlo. Antes de comprar, antes de equipar, necesitamos estándares y tener claramente delimitado qué cosa es lo que, como mínimo, necesita una ESFA para ser denominada ESFA y poder ser licenciada y poder tener, digamos, la equivalencia, ¿no?, universitaria que queremos darle con esta ley. Por otro lado, capacitación depende de cada una de las instituciones. No hay una política de capacitación pública para los docentes de la educación superior artística. Por otro lado, la promoción y difusión de sus elencos, conjuntos, principales representantes. Tenemos problemas, ¿no?, desde incluso las que son unidades ejecutoras, para tener representación cuando la escuela de ballet quiere irse a República Checa o cuando la escuela de arte dramático quiere hacer un evento en el país. O sea, no hay una política con eso y no hay una congruencia, por ejemplo, o un diálogo con el Ministerio de Cultura para ver cómo podemos darle incluso mayor apoyo de promoción, de inversión, etcétera, etcétera. O sea, todo eso no está, digamos, concreto, hay una necesidad por ese lado. Por otro lado, actualización de los planes de estudio. ¿Quién propone los planes de estudio? ¿Quién propone nuevas carreras? No tiene que ser el Ministerio de Educación, no tiene que ser la SUNEDU, o sea, ninguno tiene especialidad. O sea, la idea es comenzar a formar una cuestión corporativa en las mismas escuelas de arte que comiencen a proponer, o sea, estas son las carreras que se tienen que dar en formación artística. ¿Cómo hacemos ese proceso? Precisamente para que se pueda dar toda esa autonomía al conjunto, a la corporación de escuelas que queremos formar. Y el tema de formación de docentes, reconocimiento y profesionalización de la experiencia. Y acá hay un tema bien concreto. ¿Hace falta profesores de arte en el país? Sí hace falta, ¿no? O sea, ese déficit, si bien no lo tenemos todavía cuantificado, es una necesidad a gritos. La formación artística en todos los modelos educativos que tienen éxito en el mundo tiene un lugar primordial, ¿sí? Vean ustedes los últimos, les recomiendo ver el video de Michael Moore sobre el sistema educativo finlandés, cómo la formación artística es fundamental en el éxito de ese modelo finlandés. Tenemos que seguir eso.
pero lamentablemente nos faltan profesores de formación artística. Entonces, ¿cómo hacer como escuelas de arte para formar más? ¿Sí? Primera tentación, ampliemos, ¿sí?, las vacantes. Perfecto, pero esos señores van a salir dentro de 5 años, ¿sí?, cuando Kuczynski deje el 2021 la presidencia. O sea, necesitamos el próximo año, ¿no? Entonces necesitamos ponernos a pensar. Y ayer hablábamos con el viceministro y decía, bueno, el problema está en que primero la parte pública no exija durante un tiempo el título, ¿sí?, de licenciado en educación. O sea, todos los licenciados en educación entran, ¿sí?, pero los que no tienen, por ejemplo, alguno de los señores que ha estado acá en el elenco, ¿no?, el señor ¿cómo se llama?, de la flauta, de los vientos, que tocaba espectacular. De repente, él no es profesor, no lo sé, pero digamos que no es profesor. Entonces, ¿por qué no hacemos, ¿no?, que un talento de esa naturaleza pueda tener un proceso, ¿sí?, de habilitación a través de didácticas, por ejemplo, para la enseñanza, corto, ¿sí?, y que se le permita ser contratado tanto en un colegio público como en un colegio privado, y que esa experiencia que tiene a partir de marzo del próximo año como docente de aula, de formación artística, etcétera, comience a valer para una segunda profesionalización o para, ¿no?, como parte de un bachillerato en la práctica, como dual, entre comillas. Ahí está. O sea, pensemos esas alternativas. Espectacular que ampliemos, ¿sí?, las vacantes para formación de docentes. Eso lo tenemos en 5 años. Pero ¿cómo hacemos ahora para que los que no están titulados se titulen y tengan la posibilidad, y los que tengan talento, cosa que nos permite la ley del artista, cómo implementamos eso? ¿Sí? Ahora, si ustedes dicen que se rigen por la ley universitaria, eso no se puede hacer. ¿Sí? Es un primer punto, porque lo que yo creo y es lo siguiente, que la ley de escuelas le tiene que dar una identidad propia a las escuelas de arte. Equivalencia de sus títulos, sí, pero flexibilidad en muchas otras cosas que la ley universitaria no se los va a permitir, porque es la naturaleza de la universidad. Por ejemplo, la universidad puede, yo he sido, por ejemplo, imagínense, Miguel Calderón ha sido tinterillo. Ustedes saben lo que es un tinterillo, ¿no? O sea, un abogado así hecho en la práctica, ¿no? Esos que están ahí en el Ministerio de Justicia y todo lo demás, antiguamente con una máquina de escribir y ahora están con tablets, ¿no? Y lo mandan a distancia a imprimir ahí por algún local. O sea, alguna universidad puede, a esa persona que puede tener muchos conocimientos legales, por experiencia, titularlo como abogado. No puede, ¿sí? Entonces, esto de la aplicación de la ley del artista a través de la ley universitaria, yo creo que legalmente analícenlo, ¿no? Porque tal vez no se puede. Pero eso, por ejemplo, sí puede entrar en una ley específica de las escuelas. Tomemos lo mejor de la ley universitaria, lo mejor de la ley de institutos y de escuelas pedagógicas y hagamos una ley propia. No nos colguemos de otra, es mi recomendación. Pero evidentemente manteniendo, porque por ley le tiene que dar a usted la equivalencia universitaria y la ley lo va a permitir, como lo permite ahora para las escuelas tecnológicas y pedagógicas. Seguimos porque acá viene la parte propositiva. Reforma de las escuelas superiores de arte. ¿Qué proponemos? ¿Qué les proponemos? Les lanzamos. No es algo que vaya a hacer el Ministerio de Educación. Esta es una primicia, porque ni Saavedra conoce, ni el ministro Saavedra conoce, esto es una primicia para ustedes. Son ideas que hemos ido recogiendo desde la propuesta de la ley anterior, que hemos ido conversando con muchas escuelas y que ahora lo lanzamos para que ustedes puedan en las mesas proponer cosas que nos inspiren y que podamos hacer realmente en 100 días una propuesta de ley bastante consistente, técnica, y la podamos luchar de manera conjunta en el Ministerio de Economía. Porque tenemos que tener una ley financiada, porque si no, no va a pasar, ¿sí?, por ningún congreso, ni con mayoría, ni con minoría. Ningún congreso te va a aceptar una ley que no esté financiada, ¿no? Ordenamiento de las escuelas. Todas las escuelas superiores, las que existen y las que nazcan, tienen la facultad de otorgar el grado de bachiller y título de licenciado con equivalencia universitaria. Primer punto, ¿sí? Entonces a nadie se le va a quitar ese derecho, sino que al contrario, sí estamos convencidos como Ministerio de Educación de que la formación de un artista y la formación de un docente artista tiene equivalencia universitaria, ¿sí? Como la tiene también la formación de cualquier docente en una escuela pedagógica de la futura, que se van a ir transformando, ¿no?, en los próximos 2 años.
Segundo, creo que le debemos de dar porque aquí hay algo, o sea, yo soy el director, ¿no?, general de lo artístico, pero como ustedes saben, por ley hay muchos que son autónomos, entonces realmente yo coordino, pero no los gobierno a ustedes, excepto a las 10, nosotros que tenemos que ampararlas de alguna forma. Hay que darle una cuestión corporativa a las escuelas de arte. Nuestra propuesta, ¿para qué? Para que tengan voz. Estos congresos deberían de tener una constitución, digamos así, legal a través de ley de un Consejo Nacional de Escuelas de Arte. ¿Para qué? Para que planifiquen la oferta pública. En el caso de los institutos tecnológicos, este organismo se llama Educatec. ¿Sí? Es un poco más complejo, ¿no?, porque tiene además la administración, acá no se propone la administración, sino que se cree, ¿no?, un consejo que no va a, como se dice ahí, rogar más gastos al Estado, sino que es, ¿no?, algo así como el directorio de la corporación de todas las escuelas a nivel nacional. Planifica y también supervisa la oferta de las escuelas, pero sobre todo supervisa que los gobiernos regionales, ¿sí?, le den las condiciones básicas a todas las escuelas, ¿no?, de cada una de las regiones del país, ¿sí?, porque eso es lo que tenemos que hacer con cada una de las administraciones regionales para que las escuelas puedan funcionar a nivel nacional. Deben de dar visto bueno a la creación de nuevas escuelas y filiales, ¿sí? O sea, debemos, así como estamos haciendo con los institutos, ¿sí? Hoy un instituto o una EFA pueden hacer de iniciativa de cualquiera, ¿sí? De repente un distrito de Lima o una provincia de Tacna o una provincia nos dice, voy a crear una ESFA, ¿no?, y le destina pues parte del local municipal y pone, ¿no?, disculpen la caricatura, pero pasa así y lo he visto, ¿no?, o sea, pone algunos instrumentos musicales y dice que es una escuela superior de formación artística, ¿sí? Y por ley, porque logra meterlo, ¿no es cierto?, a Congreso o un decreto supremo, lo que fuera, se le da ese. Entonces, no, yo creo que acá lo que tenemos que tener es un conjunto corporativo que sea representado por las escuelas de arte, un conjunto que sea elegido, no sé, eso ya podemos pensar la forma, donde participe la sociedad civil, artistas renombrados, no sé, o sea, esa conformación la tenemos donde participe el Ministerio de Educación, donde participe la SUNEDO, el Ministerio de Economía, lo que quieran, ¿no es cierto? Pero alguien tiene que decir, mira, necesitamos en el país, ¿no?, una EFA más en Loreto, ¿sí?, donde se haga investigación, donde se haga tal cosa, donde se haga esta otra, donde se formen más profesores o lo que fuera. Entonces se crea. Y luego se licencia en donde se licencia, sea en la SUNEDU, sea en el Ministerio, o en el Ministerio en coordinación con la SUNEDU, donde se define, ¿no? Pero alguien tiene que licenciarlo, ¿no? Pero la creación y la decisión de tener escuelas públicas, porque es dinero de todos los peruanos, tiene que ser una decisión corporativa, de tal forma que podamos controlar, ¿no es cierto?, a través de un organismo que esté constituido por los mismos directores y otras personas del Estado, ¿no es cierto?, se piense, ¿no es cierto?, una política, ¿no?, para todo esto, donde se crean nuevas carreras, donde se actualiza, donde se busque el financiamiento y no se está cada uno buscando el financiamiento como puede, ¿no?, sino una cuestión mucho más corporativa. Por otro lado, establecer una estructura de gobierno para las ESFAs. Tenemos escuelas autónomas, ¿no?, que tienen su mismo gobierno, eso tiene pros y tiene contras. Yo creo que no vamos a ir en contra de la autonomía ya de estas instituciones que lo tienen, sino ver, o sea, cuáles funcionan como autónomas y cuáles tienen que ser seleccionadas por concurso sus directores. Pero también podemos pensar como se piensa en muchos lugares del mundo, y lo estamos pensando también para los institutos, que de repente una ESFA nueva no tiene que nacer autónoma, sino que depender, ¿no?, o sea, de los procesos, sea del gobierno regional, del Ministerio de Educación. Pero conforme pasa el tiempo, después de cumplir determinadas metas y de tener un número determinado de alumnos, etcétera, puede adoptar o puede lograr esa autonomía y gobernarse por sí misma y generar hasta sus propios recursos, ¿no? O sea, tenemos que pensar de una forma, pero no pensar en este suicidio, ¿no? O sea, nace y es autónoma, ¿no?, como pasa. Y vean el caso de las universidades. Se crean universidades, no recuerdo, hay una universidad, es un problema que fue creada hace varios años, ¿no?, por ley, y no tiene ni un alumno, y hasta ahora no funciona, ¿no? Pero se crea, se le da autonomía, entonces se están peleando, ¿no?, que yo quiero ser, entonces se convierte en un campo de batalla y no cumple, porque finalmente creamos una institución educativa, ¿para qué? Para dar formación, para formar profesionales, ¿sí? No para estar peleándonos ahí quién es rector, vicerrector, si me llamo rector, si me llamo rey, si me llamo virrey o lo que fuera, no, sino que es un director,
¿no? Y si tenemos una institución que puede ser corporativamente autogobernada con esa autonomía, pues que lo sea. Pero pongámonos en la ley, o sea, ¿qué tenemos que cumplir para que una institución pueda tener un tipo de gobierno de esta naturaleza? Por otro lado, también implementar filiales y convenios entre escuelas, ¿sí? Yo digo, este consejo deberá pensar, o sea, en Tumbes abrimos una ESFA o le decimos, no sé, a una escuela de Piura que abra una filial allá mejor. De repente es mucho más rentable, mucho más favorable, ¿sí? O le pedimos pues a la Escuela Nacional de Bellas Artes que abra una filial en Tacna, no sé, ¿no? O sea, tomar ese tipo de decisiones, hacer estos convenios también, o sea, no crear nuevas instituciones necesariamente, sino de repente tener estos convenios y filiales entre escuelas. Y registros de información. Y esto sí es, no se los voy a pedir, sino les voy a rogar que tengamos mucha colaboración de información. Hemos tenido casos de EFAs que nos dicen, ¿saben qué? Pregúntenle a la SUNEDU, porque yo no dependo del Ministerio de Educación, sino que yo dependo de la SUNEDU, ¿no? Y nos mandan a la SUNEDU, y cuando vamos a SUNEDU resulta que de la Asamblea Nacional de Rectores no han heredado nada, porque la Asamblea Nacional de Rectores, señores, era una desgracia en términos de registro de información. Yo soy testigo, porque tenemos, ¿no?, como dirección bastante contacto justamente por el tema de las escuelas artísticas y también con mi compañera Jessica Soto de las escuelas pedagógicas, todo el esfuerzo que se está haciendo, y esta cifra de 1.200, 1.600 ha sido, o sea, un descubrimiento heroico de la SUNEDU, ¿no?, de esta información. Todavía nos falta muchísimo. Entonces, les pido a todos que cuando a través de Gloria María Conde o a través mío pidamos información, es precisamente para sustentar estas iniciativas que queremos hacer de manera conjunta con ustedes. No le vamos a quitar la autonomía, no les vamos a sacar de la tercera complementaria, no les vamos a quitar nada, ¿no? Sino que necesitamos la colaboración de todos ustedes en información, porque si se la pedimos es que ni en el Ministerio ni en la SUNEDU existe. Y es muy importante tener la colaboración de todos ustedes para ese punto. Pero es necesario en el ordenamiento tener un registro, un sistema de información, que esté en la SUNEDU, que esté en el Ministerio, que esté en este Consejo, no importa dónde, pero que exista la información. De tal forma que si el día de mañana el presidente dice, ¿cuántas escuelas superiores de formación artística hay? 46. Perfecto. ¿Cuántos de los 46 estudian formación artística? 1000. Y de esos 1000, ¿cuántos estudian para escultura? Esa información, por ejemplo, no la tenemos. Nosotros tenemos información de quiénes están formándose para profesores y quiénes para artistas. Y dentro de artistas no tenemos ese detalle, ¿no, Mari? No tenemos el detalle de cuántos para música, cuántos para bellas artes, cuántos, no la tenemos. Entonces, sin esa información, y se los digo por experiencia, por el tema de los institutos tecnológicos, no vamos a poder avanzar mucho. Entonces es necesario ahí tener toda esa data en orden. Seguimos, vamos avanzando. La idea es esta, ¿no? Tener, primero, reconocer las escuelas nacionales. O sea, no se le va a quitar el carácter de nacional y de autónoma a las escuelas que por leyes anteriores ya han sido, pero estas tienen, ¿no?, además por la especialidad, por la tradición, por la antigüedad, tienen que ser la locomotora de este cambio. Y queremos hacer una red, ¿no es cierto? Creo que son 5 o 6, no recuerdo, 6 escuelas nacionales, ¿no es cierto?, que tienen que constituir, digamos, toda una red, y el grupo, digamos, nacional y emblemático de escuelas, y tenemos que comenzar a trabajar lo que nosotros llamamos una descentralización intrarregional. Si tenemos una ESFA en la región, ¿cómo hacemos si nos sentamos con el gobierno regional para hacer, ¿no es cierto?, esta red? O sea, creamos una filial en una provincia, nos asociamos con un colegio de educación básica para tener momentáneamente, digamos, una sede en donde hagamos sea promoción, sea formación, sea capacitación, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, la idea es esta, ¿no? O sea, de tener escuelas nacionales, pero que cada gobierno regional pueda constituir o una escuela como mínimo, o por lo menos, o una red, ¿no es cierto?, que permita llevar, nosotros le llamamos a esto, o sea, llevar el arte de cada rincón del país al mundo. No es llevar el arte al rincón del país, porque ahí está, ¿no? Ahí está el yacimiento de toda nuestra cultura, de toda nuestra identidad, ¿no? Sino que cómo llegamos, ¿no? Es una lógica nacional y una lógica también intrarregional. La idea, como hacemos con los institutos, es lo siguiente: sentamos al gobierno regional, nos vamos con los directores de la ESFA y decimos, listo, señores, o sea,
¿Qué necesita la ESFA? La ESFA necesita mobiliario, necesita equipamiento, necesita ya. ¿Qué hay que hacer para eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y cómo garantizamos que ustedes le van a dar esa provisión en los próximos 2 años para que esta ESFA no solamente forme bien hoy, sino que también pueda extenderse a otras provincias? Si un gobernador logra hacer eso con institutos tecnológicos y escuelas de arte, no les quepa duda que eso va a ser un logro que va a ser reconocido toda la vida de ese gobernador, así no vuelva a ser reelegido, ¿sí? Entonces también tiene, digamos, un matiz político interesante invertir en toda nuestra educación superior. Seguimos, por favor. Régimen académico, bueno, ya mencioné. Piensen lo del creditaje, porque la ley universitaria dice, ¿no?, 65 créditos de formación general y 135 de específica. Si vamos a tener una ley propia, ¿no es cierto?, que ya nos da la equivalencia, o sea, que vamos a registrar nuestros títulos en la SUNEDU y va a tener equivalencia universitaria tanto el bachillerato como la licenciatura. Por lo tanto, cualquier persona que estudie en una ESFA con un bachillerato va a poder hacer una maestría, un doctorado en el Perú o en cualquier parte del mundo, si es que se va a mantener esa lógica, ¿no?, académica de 65, 135 en cuanto a los créditos, ¿no?, de formación general y específica. Si es así, perfecto, pero todo eso es decisión de ustedes. Como Ministerio de Educación no tenemos reparo, sino que al contrario, son ustedes que conocen lo que es la formación artística, cómo tiene que estar estructurada esta relación. Establecer los procedimientos para la apertura de nuevas carreras y actualización en sus respectivos diseños curriculares, establecer los procedimientos, cómo licenciamos una ESFA, ¿no? ¿Y quién lo hace? Ideas, una es que lo haga la SUNEDU, pero ojo, tenemos que desarrollar los estándares, porque la SUNEDU no los tiene, el Ministerio de Educación tampoco, no existe, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos que la SUNEDU licencie, entonces tenemos que desarrollar las condiciones básicas para el licenciamiento, ¿sí? Y nosotros tenemos que decir, o sea, como ESFAs, tenemos que decir a la SUNEDU, oye, una ESFA es así, ¿no? Para música es así, para arte es así, etc. Entonces, ¿no?, si alguna vez vas a autorizar, sea la SUNEDU, sea el Ministerio de Educación, a una ESFA, sea pública o privada, tiene que cumplir estas condiciones mínimas. Eso todavía no existe, ¿sí? Posibilidades que sean licenciadas por la SUNEDU es una posibilidad, otras que sean licenciadas por el Ministerio de Educación también es una posibilidad, o como en el caso, como vean la ley de institutos, para las escuelas el licenciamiento es del Ministerio de Educación en coordinación con la SUNEDU, es decir, el Ministerio de Educación tiene que seguir como mínimo los estándares que establece la ley universitaria para autorizar escuelas tecnológicas y pedagógicas, ¿sí? Entonces, ahí hay un modelo para armar. Yo creo que cualquiera de las tres es totalmente viable y ninguna de las tres, que quede claro, ninguna de las tres le quita la primera línea de esta lámina, la equivalencia universitaria, porque eso solo se puede dar por ley. Y lo que estamos haciendo aquí es una ley. Y si la ley dice todas las escuelas de arte dan bachiller y título de licenciado equivalente, lo da, ¿sí? Y si todas las escuelas no están albergadas ahí en un rinconcito de la ley universitaria, no les van a quitar ese derecho. Al contrario, va a ser continuo y va a ser para todos. Yo creo que es una medida favorable. Articulación con la demanda de la educación básica regular, que ya creo que el profesor Fiestas lo ha dicho bien, o sea, cómo tenemos que comenzar a trabajar ese tema. Fortalecer los diseños curriculares con temas referentes a la difusión en investigación. Las escuelas deben hacer investigación en todo lo que es la recuperación de todo nuestro acervo cultural, en todas las artes, etcétera, etcétera. Es una obligación de las escuelas hacer investigación. Así lo hemos aprobado en la ley de institutos y de escuelas tecnológicas y pedagógicas. La pregunta es si es también aplicable a las escuelas de arte. Yo creo que sí, pero de repente hay otras variables, no solamente la investigación, sino que la investigación aplicada, práctica, las manifestaciones artísticas, no sé, ¿no? Pero hay muchas otras cosas que deben de estar incluidas en esta parte. Y establecer los lineamientos para la ejecución de programas de complementación académica, pedagógica y de segunda especialidad. Establecer muy bien eso, porque ahora realmente hemos tenido muchos problemas de que no existe un marco legal efectivo para poder albergar estas posibilidades. Ahí en la ley tiene que estar bien claro. Seguimos, Mari, que ya me queda poco tiempo. Carrera docente, una recomendación. ¿Por qué, si en la ley universitaria anterior y en la actual, ¿no?, y eso ha sido una decisión política, hacen la famosa homologación, que creo que con los jueces del Poder Judicial de los docentes, ¿cierto? La pregunta es ¿por qué no se ha implementado hasta ahora? Sí, porque ha sido una medida política y no técnica, ¿sí? Hoy les digo, y eso lo ha anunciado el
ministro Saavedra, se está trabajando para las universidades, algo así como una ley de carrera docente, ¿sí? Que realmente esté financiada por el Ministerio de Economía y que dé una mejora sustancial, ¿sí?, de las remuneraciones para los docentes de las universidades. Y esto en algún momento se va a debatir. Y yo creo que es favorable, porque esa homologación automática, o sea, seamos sinceros, o sea, es materialmente imposible, ¿no? Nosotros estamos proponiendo, yo quiero que revisen en la ley que se ha aprobado, una escala salarial para los docentes de las escuelas de educación superior tecnológicas y pedagógicas. Lo que yo creo que podemos hacer es plantear una carrera docente propia para las escuelas de arte, con requisitos de acceso, con requisitos de promoción y con escala salarial. Pero algo que sea realista, ¿sí? Y algo que podamos, de manera conjunta, negociar con el Ministerio de Economía. Ojo que nosotros para las escuelas pedagógicas y tecnológicas, vean ustedes, o sea, están entrando, o sea, con un ingreso sustantivamente mayor, y llegan hasta los 7.000, 8.000 soles en las escalas más grandes, que no es igual a la equivalencia, a la homologación que se está dando con los jueces, pero por lo menos podemos dar un paso realista para tener una escala que realmente nos ponga en un nivel salarial que amerita la formación artística y la formación de docentes, ¿sí? Entonces piénsenlo, véanlo, debátanlo, ¿no es cierto? Y esto tenemos todavía largo para conversar. El perfil docente proponemos también, al igual que en la ley universitaria, ¿no? Y lo ha mencionado la directora de la escuela José María Arguedas, ¿no? El grado de magíster. Yo creo que debemos llegar a esos niveles, pero ¿hasta cuánto, por ejemplo, podemos tener talentos que nunca han estudiado, pero que tienen un talento pues, que ya quisiera tener cualquiera, y que no tienen el grado de magíster? ¿Qué porcentaje de docentes pueden ser de esas características? Según creo que la ley universitaria, la ley de institutos, hasta el 10% de los docentes pueden ser, digamos, estos talentos. No recuerdo, tal vez me equivoque, pero es por ahí el porcentaje, ¿no? Entonces, pensemos todas esas alternativas, ¿no? O sea, efectivamente, académicos, pero también en artesanía, en folclore, en artes, en muchas cosas podemos tener personas que nunca han pisado, felizmente, ¿no?, a veces una institución educativa, pero que son talentos innatos y que merecería mucho, no solamente ser docentes, sino de repente ser docentes investigadores en nuestras instituciones, ¿no? Entonces, pensemos también todas esas alternativas. Y la capacitación, la actualización, las pasantías internacionales, o sea, cómo le damos una cuestión, digamos, realista a todo ese tema. En el caso de los institutos tecnológicos vamos a trabajar la beca docente. O sea, no queremos que o mejor dicho, vamos a dar prioridad para que los docentes de institutos tecnológicos, más que maestrías y doctorados, tengan la posibilidad de irse a una pasantía, por ejemplo, a una industria automotriz coreana, que eso no te da una maestría, pero conociendo, ¿no?, la industria coreana te da pues un conocimiento pues, que lo queremos, ¿no?, trasladar a nuestros institutos. Articulación intersectorial, es importante confluir con los sectores cultura, producción, turismo, para muchísimas cosas. Por ejemplo, hay en el Ministerio de Cultura, también en el Ministerio de Educación, o sea, hay funcionarios en los gobiernos regionales, ¿no?, que necesitan formación. O sea, las escuelas de arte también deberían estar pensando en todo lo que es la gestión cultural, la gestión, ¿no?, la gestión pública cultural, ¿no?, y comenzar a formar gente, ¿no es cierto?, también que pueda ir a toda esa necesidad que tenemos a nivel nacional. Con esta aprobación de los puntos de cultura, creo que también se abren muchas oportunidades, ¿no es cierto?, para la formación dentro de nuestras escuelas. Un trabajo articulado con los gobiernos regionales, hay que doblarles la mano, hay que doblarles el codo. No se está invirtiendo en educación superior, todo se va a la básica, ¿sí? Ya lo he vivido con los tecnológicos y lo vivo también con las escuelas de arte, ¿sí? Apenas el gobierno regional ve que una escuela o un instituto genera un recurso directamente recaudado, te quita recursos ordinarios, ¿sí? Vamos a poner por ley o por reglamento que el mantenimiento, la seguridad, los contratos docentes, la capacitación básica, el ornato, el equipamiento, la reposición de equipamiento son condiciones básicas que se deben de financiar con recursos ordinarios. Y los RDR tienen que servir para que se compren pues, el piano de última generación o para traer a un superartista, ¿no es cierto?, europeo para que le dé clases a sus alumnos. Para eso deben servir nuestros RDRs, ¿sí? Pero no nos pueden quitar recursos ordinarios porque generamos un poco de plata.
Eso pasa con los institutos tecnológicos y con las CEFAS también. Y preservar que los recursos también sean bien invertidos en cada una de nuestras escuelas. Y también la inclusión de las escuelas en las políticas de todos los niveles de la formación de la educación peruana. Estamos pensando, y esto es así nomás, borrador, y si lo dicen ustedes, ya digan que yo lo he dicho, ya yo asumiré la culpa, que creemos que los institutos tecnológicos en su planta docente debería de tener docentes de formación artística de manera obligatoria, ¿sí? No en el currículum necesariamente, pero sí docentes que hagan o tener un espacio dentro del currículum para poder desarrollar todas las cuestiones de manifestaciones artísticas, ¿no? Dependiendo del tipo de instituto, etcétera, etcétera, ¿no? Como digo, todavía eso está borrado, pero yo creo que con la política que ya se está emprendiendo desde hace algún tiempo en temas de formación artística, yo creo que eso va a ser un tema que vamos a llevar a la alta dirección. Seguimos, por favor. Becas artísticas, y esto es importante, esa Pronavec, ¿sí? Pronavec tiene las becas para institutos tecnológicos, ojalá que siga creciendo, para beca doble oportunidad para chicos que han dejado la educación básica y se les da una carrera técnica y otras becas, ¿no? Entonces, acá yo creo que tenemos que pensar una beca propia, ¿no? Una beca tanto para jóvenes con talento, pero jóvenes con talento que estén también en la educación básica. Sí, porque piensen eso, ¿no? O sea, quiero que nos alimenten más porque nosotros tenemos ciertos indicios, sospechas, pero yo creo que ustedes son los llamados a decirnos si esto es posible o no es posible. Hay jóvenes a los cuales le podemos descubrir el talento pues cuando están en la educación primaria o en la educación secundaria, ¿no? ¿Por qué no tener una beca especial para esos talentos, ¿no es cierto?, que pueden estar en la Escuela de Bellas Artes, en la ESFA ¿no? en la ESFA de Arequipa o lo que fuera, y al mismo tiempo culminando su educación básica, o sea, haciendo ambas cosas, ¿sí? Hubo una idea interesante de la directora del conservatorio de crear un COAR musical, ¿no? Pero eso va a tomar tiempo todavía, ¿no? ¿Por qué no pensar y también pensar, por qué no comenzamos a ensayar con una beca de esta naturaleza, ¿no? Y la imponemos o la diseñamos para Pronavec y comenzamos a trabajarla en los próximos años. Seguimos, por favor. Considerar el tema de conjuntos, elencos y representantes, ¿no? Yo creo que este tema es importantísimo, ¿sí? Para darle identidad, para darle fuerza a las manifestaciones de cada una de las escuelas, ¿no? Yo creo que es momento acá de no solamente regularlas, reglamentarlas de una manera, ¿no? Genérica todavía, ¿no? Pero de tenernos a se les paga o no se les paga, se les da estipendio o no se les da estipendio, y todo eso implica presupuesto. Por eso es importante tenerlo por ley, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que proponemos en toda esta parte? Los eventos internacionales y toda esta cuestión, ¿no? Porque todo eso repercute y, como bien ha dicho, no sé si escucharon el mensaje también de Asunción del Ministro de Cultura. O sea, la cultura es un activo, no es un gasto, es un activo, y eso tiene muchísimo retorno económico. Entonces, veamos esto, cómo lo comenzamos a manejar también. Por otro lado, convenios de gestión regional. Sí, tenemos que hacer convenios con los gobiernos regionales, convenios de gestión para que cumplan durante los próximos 5 años con el financiamiento de las escuelas, pero también comprometer a la región para tener una planificación conjunta de la educación superior y ver cómo llegamos, como les decía hace un momento, a cada uno de los rincones del país. Seguimos, Mari. Inversión pública y privada, creación de unidades formuladoras y apoyo en el desarrollo de proyectos de inversión. Muy probablemente, ¿no? Y esto es cuando ya veamos con cada uno de ustedes las necesidades de infraestructura, muchos tengan efectivamente necesidades de infraestructura y de equipamiento. Y eso solo lo podemos lograr a través de proyectos de inversión. Y un proyecto de inversión hecho y un proyecto de inversión viable puede ser financiado o por recursos ordinarios de un gobierno regional o del gobierno nacional, pero también podemos optar por la vía de obras por impuestos, por ejemplo, con la empresa privada o de asociaciones público-privadas que puedan satisfacer esas necesidades. Pero cualquiera sea la vía de financiamiento, necesitamos desarrollar proyectos de inversión, ¿sí? Si ustedes en la ley ponen, se declara de importancia radical, nacional, la infraestructura de todos, o sea, eso no va a tener ningún efecto práctico si no hacemos proyectos de inversión pública. Tenemos una muy buena experiencia y le pueden preguntar a Tania cómo estamos procediendo a apoyar, porque no lo estamos haciendo nosotros, lo está haciendo la escuela José María Arguedas, a apoyar en el desarrollo de un proyecto de inversión pública, ¿sí? Para
tener pronto un local nuevo, al 100% adecuado a las necesidades de la formación artística que brinda. Ayer, hasta el día de ayer, hemos estado con Gloria María Conde, reunidos con el director de la Escuela Nacional de Bellas Artes, también ayudándolos para implementar su unidad formuladora de hacer proyectos de inversión, no solamente para sus nuevos locales, sino también para recuperar la zona monumental que tiene la Escuela Nacional de Bellas Artes. Esa misma actividad tenemos que hacerla con todas las escuelas que son unidades ejecutoras, escuelas de arte dramático, ballet, pero también con los gobiernos regionales y las CEFAS de cada una de las regiones. Entonces, nuevamente, por el pedido de información, permítanos ir a las CEFAS regionales, Gloria María, con los ingenieros y todo lo demás, para ver las necesidades y ver cómo comenzamos a canalizar y a pelearnos con los gobiernos regionales para que estos proyectos de inversión rápidamente sean viables y en un lapso breve podamos tener todas esas necesidades cubiertas. Y finalmente, nuestra visión al 2021 con las escuelas de arte, ¿sí? Al 2021 debemos contar con una educación superior artística con cobertura nacional que acoge las diferentes expresiones propias de la diversidad nacional a través de instituciones de carácter nacional y regional que brindan un servicio educativo ágil, eficiente y de calidad. Queremos al 2021 tener 100% de compromisos de gestión ejecutados. ¿Qué son compromisos de gestión? Nos ponemos de acuerdo con la región Lambayeque en hacer X cosas con las escuelas de arte, ¿sí? Lo firmamos y al 2021 tiene que estar 100% ejecutado, ¿sí? Convenimos con la Escuela Nacional de Bellas Artes que al 2021 tiene que tener el 100% de su infraestructura totalmente satisfecha. Ese es un compromiso de gestión. 100% de incremento de matrícula en la educación superior artística. Si hoy tenemos 5.000, al 2021 debemos de tener 10.000. Y si superamos eso, en buena hora, ¿sí? Pero por lo menos debemos de proponernos duplicar el número de tanto artistas como de educadores de arte en el país. Y se tiene implementada con las condiciones mínimas de funcionamiento por lo menos una escuela superior de arte por región. No más espacios azules como en la primera lámina, sino que tenemos que tener la formación artística presente, como les decía, en todos los rincones del país. Y esto no es una aspiración del Ministerio de Educación, esto no es una propuesta de mi dirección, esta es una propuesta, yo creo, nacional y que espero que ustedes puedan acoger, porque realmente el trabajo no está tanto en el Ministerio de Educación, está en sus manos. Ponernos de acuerdo, dentro de 100 días, tener una propuesta normativa viable y que el Congreso la pueda debatir. Felizmente tenemos un presidente sensible a todos estos temas, pero tenemos también un artista profesional, ¿no? El señor Petrozzi está en el Congreso y ya hemos tenido una reunión con él, con el conservatorio, en el despacho del viceministro, y va a estar totalmente dispuesto a apoyar, ¿no es cierto?, cualquier iniciativa de arte. Recordemos que la educación no tiene tinte político, ¿no? Y yo creo que la educación artística tampoco. Yo creo que la educación artística, y espero y les aseguro y recuerden, la ley que se presente de escuelas de arte, a diferencia de la ley universitaria y de la ley de institutos que tuvo una abstención, va a ser de aprobación unánime. Recuérdenlo, pero para eso tenemos que hacer una muy buena propuesta y en el corto plazo, porque yo creo que eso es bastante viable y es una necesidad nacional. Bueno, les agradezco la atención y esto es lo que les quería presentar. Muchas gracias. Bien, damas y caballeros, la primera ponencia, vamos a pedir al auditorio. Vamos a escribir las preguntas, las observaciones que en esta oportunidad el doctor va a responder. En esa medida al auditorio pedimos escribir para exponer las preguntas correspondientes al expositor. Sin antes de agradecer al doctor por la didáctica que ha manejado para la exposición correspondiente de esta temática, correspondiente a las escuelas de arte frente a la ley que se viene en educación superior desarrollando. Bien, entonces, esperamos las preguntas correspondientes para que el doctor responda
o hacemos la siguiente mecánica para dar más agilidad. Cualquiera de los profesionales que están en este evento del segundo congreso puede venir acá al frente para exponer la pregunta correspondiente y el doctor puede dilucidar la respuesta correspondiente. Buenos días. La pregunta va relacionada también a la posible, digamos, alternativa que se ha pedido. El Ejecutivo podría declarar en emergencia la situación que está pasando en las escuelas de arte de acuerdo a la información que se ha hecho. Segundo, en cuanto a las propuestas de la situación también ante la restitución de la hora de clase, ¿no es cierto?, se necesitan profesores. Entonces, podría verse lo siguiente, hay dos aspectos. Creo que ya por ley conocemos que para los panamericanos también se ha autorizado el ingreso de no solamente profesores de educación física, ¿no?, y se ha hecho un presupuesto para todo ello. Creo que también ya tenemos información. Segundo, digamos, en cuanto a los docentes de arte en todo el país que han sido interinos, se le podría dar una amnistía por esta situación de emergencia, ¿no?, que el ministro de Educación podría, digamos, disponer como algo inmediato, ya que ellos, dentro de la situación crítica de los interinos, dejaron por su puesto de trabajo en los colegios, dejando un vacío, ¿no?, y son gente egresada de las diferentes escuelas de mucha valía. Y por último, creo que también conocemos que hay una ley del mecenazgo para esta situación que usted veía en la cuestión de la necesidad de generar los presupuestos y los fondos también como alternativa. Sobre esos 4 puntos quisiera que nos dé alguna información. Gracias. Bien. Doctor. Sí, un ratito. Sí, van a dar pase a la exposición. He tomado nota de sus preguntas y creo que